semana se va a analizar aquí en la provincia de Mendoza la denominada Ley Petri, que endurece las denominadas salidas transitorias y los beneficios que distintos presos van obteniendo a medida que avanza su condena. Para eso la provincia se desprendería de la adhesión a la ley 24.660, que es justamente la ley que rige toda esta situación de los internos. En línea está la doctora Claudia Cesaroni, que es abogada, magíster en criminología, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. La doctora Cesaroni tuvo y conoce las cárceles de Mendoza porque hace unos años atrás le tocó visitarlas cuando la Corte Interamericana había definido una medida cautelar para las cárceles de la provincia. Doctora Cesaroni, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queríamos preguntarle en principio este tipo de medidas que se están tomando, en este caso en la provincia de Mendoza, que entendemos lo que hace es endurecer el régimen y bueno, y generar el efecto contrario, ¿no? En el sentido de que se proponen como una medida más dura para los presos a partir de una serie de incidentes violentos que ha habido en la provincia, de asesinatos con la participación de personas que violaron el régimen de salidas transitorias, pero además genera toda otra situación al interior de las cárceles. Sí, a mí me parece que habría que hacerse varias preguntas sobre este tipo de proyectos. En primer lugar, lo inútil y lo contraproducente que es legislar sobre hechos recientemente sucedidos. Quiero decir, cuando se modificó y se arruinó el Código Penal, se hizo inmediatamente después de la muerte, del asesinato, secuestro y asesinato de Axel Bloomberg. Y fue una respuesta, supuestamente, para resolver ese tipo de casos. Como hemos visto a lo largo de estos 8 años desde que eso sucedió, que fue en el 2004, no se resuelve nada, no se evitan nuevos hechos y lo que se hace es generar un enorme gasto de energía pública, política, en arruinar un código penal que ahora, ustedes saben que hay una comisión presidida por el doctor Zaffaroni que se propone justamente tratar de organizar ese descalabro que se produjo en el código penal con este tipo de reformas producidas inmediatamente después de un hecho terrible como es el secuestro o el asesinato de una persona. En el caso de Mendoza entiendo que también tiene que ver con un hecho, o como usted recién me comentaba, con uno o varios hechos graves en los que estuvieron involucradas personas que estaban en salidas transitorias. Ahora, si la lógica es que cuando una persona que tiene una determinada característica comete un delito o que está en una determinada situación legal comete un delito, retroceder decenas de años en la legislación, bueno, digo, para llevar el ejemplo al extremo, habría que cerrar las escuelas. Por ejemplo, Estados Unidos debería cerrar las escuelas o cerrar los cines, porque alguna vez en algún cine de Estados Unidos se produjo una masacre, como hace 2 semanas, o en algunas escuelas de Estados Unidos algunos adolescentes o algún profesor entra y asesina a varias personas. Digo, la lógica de agravar las situaciones sociales que existen porque sucede 1, 2 o 3 hechos no resuelve. El problema es que no resuelve. Lo que va a tener la provincia de Mendoza es una mayor sobrepoblación carcelaria. Usted recordaba que desde la Secretaría de Derechos Humanos, que era donde yo trabajaba cuando usted se menciona a los viajes a Mendoza en el año 2004-2005, debimos visitar una y otra vez la penitenciaría de Boulogne-sur-Mer, precisamente por las denuncias de hacinamiento y malos tratos. Lo que va a producir esta norma es, primero, un agravamiento en ese sentido, y luego es absolutamente contradictoria con los objetivos que se plantea cualquier legislación penitenciaria, que es que la persona, a medida que va atravesando años de cárcel, se hagan los intentos y los esfuerzos necesarios para que esa persona pueda volver a la sociedad. Y la manera de volver es empezar a tener salidas transitorias. Salida transitoria quiere decir que la persona tiene que volver a la cárcel, no es que es liberada, sucesivamente hasta llegar al momento de su libertad. Lo que ocurre, doctora Cesaroni, también es lo siguiente, ¿no? Aquí hubo una marcha, el crimen que de alguna manera hizo saltar todo este tema, es el de un joven, Matías Quiroga, que fue asesinado después de un robo frustrado a un camión de caudales en el departamento de Cruz.
Y entonces hubo una manifestación de personas, fundamentalmente de miembros de la clase media, aquí de Mendoza, y de alguna forma los legisladores se ven compelidos, ¿no? Que entran en una lógica de que si no dan alguna respuesta social, que siempre tiende a ser de mano dura, bueno, van a quedar o van a perder votos o van a quedar como débiles frente a la comunidad. Por ejemplo, el legislador que está proponiendo este proyecto, con quien hemos hablado aquí, se llama Luis Petri, y en recientes declaraciones ha dicho: la política mendocina debe definir si defiende los intereses y privilegios de los delincuentes o los derechos y necesidades de las víctimas y la sociedad. Bueno, exactamente, es exactamente el mismo ejemplo de lo que sucedió con el caso de Bloomberg. Ustedes recordarán, los senadores y diputados en ese momento, estoy hablando de abril, mayo de 2004, sancionaron sucesivamente el secuestro de Axel Bloomberg y su aparición por el 25 de marzo de 2004. Los miércoles sucesivos, que son los días en que se reúne la Cámara de Diputados, se sancionaron una tras otra las leyes que pedía Bloomberg, encabezando marchas de 200.000 personas. Y lo que yo humildemente le diría a esos legisladores es que no sirve. Es decir, incluso es muy interesante recorrerla, estamos hablando de hace 8 años, no hace 50, es decir, es historia muy reciente. Se pueden ver imágenes, se pueden escuchar los discursos, leerlos. Los legisladores votaban esas leyes diciendo: sabemos que no sirve aumentar las penas, pero respondemos a la demanda. Y recuerden ustedes la imagen de Bloomberg con el dedo acusador señalando a algún legislador que osara discutir algo de sus propuestas. No sirve, y no es una falta de respeto a las víctimas decir esto. Al contrario, a las víctimas hay que decirles que los delitos o los delitos graves no se detienen porque se aumenten las penas a los que ya están detenidos y presos. Los delitos graves se evitan con otras medidas que tienen que ver con la prevención situacional, con el tipo de policía que se construye, que se prepara y que se capacita, con la investigación criminal. De la misma manera que no se resuelven casos con la tortura, que es otro tema gravísimo que tenemos que discutir, que es cómo se investigan los delitos en nuestro país. La mayoría de los casos, los delitos se dice que se resuelven mediante buchones o mediante tortura. Esa no es una manera de satisfacer el reclamo de las víctimas, porque la víctima de un delito grave o su familiar lo que quiere es que se encuentre el verdadero responsable, ¿sí? No a cualquiera, no al que está más a mano. Y la víctima debería entender que agregando, aunque sea difícil entenderlo en el momento de mayor dolor, agregando años de cárcel a la persona detenida, su familiar, digamos, obviamente no recupera la vida, no resuelve su dolor agregando años de pena y años de cárcel a otra persona. Porque además lo que también hay que empezar a discutir es: ¿para qué entendemos que una persona tiene que estar 10, 15 o 20 años? Si entendemos que tiene que estar 10, 15, 20, 30 y hasta 50 años, como dice actualmente nuestro código, encerrado en la cárcel, sin salir nunca, eso es pura venganza. Se llame como se llame, es pura venganza. Es devolver, digamos, es matar en vida, ¿no? Si yo a una persona que tiene 20, 30 años la condeno a estar 50 en la cárcel sin salir nunca, es una manera de morirse. Bueno, usted seguramente, un familiar me podrá decir: bueno, pero por lo menos está vivo, puede recibir a su familia. Sí, pero yo le aseguro que pasar, digamos, basta conocer las cárceles, entrar un día, 2, estar 30, 40 años sin ninguna perspectiva de salir, es casi morirse en vida. Si decidimos eso, pues bueno, hagámonos cargo de que decidimos casi condenar a muerte a una cantidad de personas que mandamos a la cárcel. Si entendemos que ese periodo, digamos, que la persona está en la cárcel, hasta tanto discutamos otras medidas, porque la verdad es que también la cárcel está en crisis en todo el mundo. La idea de que una persona se resocializa estando encerrada, ustedes saben que está en crisis hace mucho tiempo. Yo tengo una mirada muy crítica sobre esa posibilidad. Pero mientras discutimos si la cárcel seguirá siendo la manera de enfrentar este tipo de hechos, mientras tanto no puede ser una especie de depósito. Fíjense que mientras en Mendoza están resolviendo esto, o casi resolviéndolo,
a nivel federal se está discutiendo qué pasa con salidas culturales o políticas o etcétera de presos que están condenados hace 2 días. Entonces, me parece que hay una desmesura en ambos casos, ¿no? Digamos, el derecho habría que recordar cosas básicas de nuestra Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. La cárcel no debería ser nunca un depósito de personas para que se pudran ahí adentro. Y la manera en que se cumple el periodo de detención debería ser lo más digno posible para las personas que ahí adentro están, y recordar que supuestamente la única libertad que se pierde es la libertad ambulatoria, no los otros derechos, y que el derecho a revincularse y a volver a tener una perspectiva de que en algún momento se va a salir y que eso debe ser un proceso progresivo. Eso tiene que ver con una salida transitoria, porque el otro problema gravísimo es que usted no puede meter a una persona 10 años presa y cuando cumple los 10 años decirle, bueno, váyase. Y estuvo 10 años sin pisar la calle, y pretender que esa persona se incorpore felizmente y armoniosamente a la sociedad. Si antes no hubo un proceso paulatino de salidas, de reencuentro con su familia. Nosotros trabajamos en el CEPOC con familiares de presos. El reencuentro, digamos, la reincorporación de una persona, en general un hombre, a su núcleo familiar, con sus hijos crecidos, con su mujer que tuvo que asumir el rol de jefa de hogar, es muy difícil. Y cuanto más progresivo sea, y más paulatino, y más acompañado, y más apoyado, más, digamos, posibilidades de que sea más armonioso va a ser. Así es. Doctora, le agradecemos mucho estos minutos, vamos a seguir el tema y por supuesto la vamos a estar contactando nuevamente en alguna otra oportunidad. Muy amable. Cómo no, buenos días, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Era el diálogo con la doctora Claudia Cesaroni, abogada, magíster en criminología e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal.